Hola, muy buen día, ¿cómo están? Espero que excelente. Mi nombre es Francisco Javier Álvarez Torres, soy profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato, asesor virtual de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y actualmente candidato a doctor en Administración por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y el día de hoy quiero compartirles en el marco de este primer coloquio virtual económico-administrativo de Educación Superior 2018, eh, una ponencia acerca del uso del arte como medio para la construcción de espacios de aprendizaje armónico y colaborativo. Primeramente, compartirles que es un honor estar hablando de un tema que, si bien no soy especialista en él, siempre que el arte esté involucrado en la práctica docente, seré un curioso eterno de cómo llevar a la práctica artística al terreno del aula, a pesar de que en el área económico, por las cuestiones de finanzas, por las cuestiones de gestión, no tuvieran una, eh, una acción primordial. Sin embargo, es fundamental el uso del arte. Bueno, como objetivo de la sesión, lo primero que quiero compartirles es pues propiciar el involucramiento del arte y de la actividad artística en los procesos de aprendizaje, para exactamente hacer eso, reconectar el elemento emotivo en la práctica docente y con ello generar espacios colaborativos y más armónicos fuera y dentro del espacio físico o virtual. De igual manera, la estructura de la ponencia, espero ser breve. ¿Qué es el arte? Las cifras de consumo cultural en México, que es detenernos un poco cómo es el consumo del mexicano promedio, el arte como motor del aprendizaje y el arte como mecanismo para, y ahí es citar a un autor que habla acerca de la arqueología de las emociones en la construcción del espacio escolar, y un pequeño ejercicio que me gustaría que hiciéramos todos. Bueno, ¿qué es el arte? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, hay una amplias definiciones acerca de qué es el arte, pero me quedaría con la número 2, que habla de la manifestación de la actividad humana, mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado, tanto con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y ahí es la aplicación, ese campo tan nuevo que tenemos los docentes, a partir de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, con alguna de las actividades que tenemos en el área económico-administrativa. El arte supone una comunicación de tipo intuitivo, ver más allá de lo que aparece, es algo así como la función perceptiva y sugerente del símbolo religioso. El arte tiene sin duda un gran trabajo, una gran simbiosis con el tema religioso, y tiene que verlo desde la parte intuitiva. Ahora no podemos pensar en un producto tecnológico si no lleva alguna situación artística, alguna situación de diseño que nos envuelva en esa emoción del producto. Ya lo decía Steve Jobs cuando iniciaba en su regreso a Apple de mediados de los 90. El hombre es capaz de percibir y experimentar todas las emociones humanas, pero solo unas cuantas de ellas se pueden transmitir a otros. Eso nos decía León Tolstoy. Y así como él, Van Gogh nos mencionaba el arte como un agregado a la naturaleza. Una historia fundamental de Van Gogh es que cada una de sus obras representaba una historia en su vida, un proceso de vida diferente. Y cuando hacemos estos ejercicios con los estudiantes, es fundamental cómo ellos se conectan en la obra. Especialmente cuando damos clases de manera presencial. Como profesor en la Universidad de Guanajuato, tengo la oportunidad de tener en contacto a algunos estudiantes de manera presencial, y el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato lo que propicia es esta comunicación entre docente y estudiante a través de métodos no convencionales o más sensitivos o más sensoriales, ¿no? Como es este tipo de ejercicios a través de pinturas, ¿no? Que puede ser una buena actividad rompehielo, que puede ser una actividad, por ejemplo, de qué perciben, de cómo se comunican ellos con los colores, de qué características de la vida de Van Gogh pueden ver en la pintura. Y así se van conectando, por ejemplo, para algunas materias como reclutamiento y selección, donde la percepción es fundamental. Agustín Rodin: el arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma. Rodin, sin duda, un gran escultor en bronce de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De igual manera, Picasso, ¿no? Frontal Picasso
en sus propuestas de cubismo, Las señoritas de Aviñón, en 1907. Y por último, Paul Cézanne. Es importante mencionarles que son algunos ejemplos de la obra artística. La obra de Cézanne, sin duda, su mayor reconocimiento es el uso de colores tenues o pastel, y que reflejan a la Francia rural, a la Francia campirana de alguna forma. Sin duda el artista lo que hace es recuperar lo que pasa en su realidad y plasmarlo a través de su preferida obra pictórica. Bueno, ahora quiero pasar a los eventos de Conaculta. Conaculta hace una encuesta de los hábitos culturales del mexicano, y voy a dar algunas cifras a grandes rasgos para ubicarnos cómo el mexicano consume cultura y arte. Si bien el mexicano va al cine, como pueden ver en la gráfica, cuando vamos al cine la mayor parte de lo que vemos en el cine es cine hollywoodense. Muy pocas veces asistimos para ver cine mexicano, y eso tiene repercusiones porque poco vemos de la realidad mexicana y queremos aparentar ser otro tipo de sociedad, y se refleja muchísimo en los gustos y preferencias que tenemos. Si bien el género de películas que más preferimos ver los mexicanos es acción, de igual manera pues refleja que estamos inmersos en violencia y lo queremos consumir aún en el cine. En cuanto a música, el mexicano va a conciertos de música, pero la mayor parte de la música que escucha tiene que ver con banda o grupera, y desde un punto de vista objetivo analicemos qué tipo de letras tienen estas canciones y cómo van trastocando cuestiones de corridos, de cuestiones de género, cuestiones de hasta narcocorridos. En cambio, la música clásica poco se invierte tiempo por parte del mexicano, y eso va repercutiendo también en las opciones que éste tiene para abrir un poco más su espectro musical. Si bien el mexicano va a museos, pocas veces va por gusto, mayormente por alguna situación escolar. Sí, poco va a exposiciones de artes plásticas. Comparado con otros países, la asistencia a exposiciones plásticas es muy poca. De igual manera, a cuestiones visuales va muy poco. El espacio cultural en nuestro país es uno de los espacios poco cuidados por parte del Estado, en donde el mexicano lo que habla es qué espacio cultural me hace falta en mi comunidad, pues centros de cultura, auditorios, museos, etc. Sin embargo, en la decisión del tiempo libre, el mexicano mayormente prefiere utilizarlo para descansar o ver televisión. El ir al museo, el ir a alguna exposición no aparece como una de las principales actividades en tiempo libre. Y por último, en esta encuesta, cuando se les pidió al mexicano asociar dos palabras con la palabra cultura, arte, educación fueron las principales, pero poco relacionado con diversión, con lectura, con identificación. Y es aquí donde reside la propuesta, y es lo que necesitamos es modos de conducta artística, cómo nuestros currículums tienen que ser no solamente cognitivos, sino también significativos y relevantes a partir de la experiencia artística. No solamente hablar de lo cognitivo, sino hablar de prácticas artísticas, a pesar de no estar involucrados en áreas sociales o en áreas de arte. Sí propiciar que el espacio de aula esté orientado a una comprensión sensorial, y como dice la lámina, el empleo de nuestros sentidos, y orientarlo a una actitud creadora, desarrollando actitudes positivas, y que no solamente estén y exclusivamente en la parte cognitiva, sino también en la parte sensorial. Buscar un desarrollo integral, no solamente orientado a la capacidad intelectual, sino al cobijo de los sentimientos y las facultades perceptivas, abonando a una de las competencias que más buscan las empresas del siglo XXI y organizaciones públicas también, que es la capacidad creadora. ¿Cómo vamos a conectarnos con la realidad, con los nuevos problemas o con la capacidad creadora si no empezamos a trabajar las emociones? Y esto viene el debate, educar o sensibilizar. La escuela ha dejado de sensibilizar y se ha abocado a la parte cognitiva, a simplemente a la parte del documento, a la parte intelectual, pero poco se ha buscado herramientas de acercar la parte artística y experiencias que logren al joven, al adulto, desarrollar confianza en sí mismos a través de la práctica artística.
Y el arte como mecanismo para, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque este autor Santos Guerra habla de la arqueología de los sentimientos en la escuela y habla de cómo ir adecuando el arte para elementos sociales, como por ejemplo aceptarse a sí mismo, que es aceptar nuestro cuerpo, reconocer las propias emociones, que habla de conectarse con el fondo de ellas, cómo vivirlas, cómo vivirse, reconocer las emociones de otro, hablamos de empatía y sin duda el arte nos permite comunicarnos con otro y establecer relaciones no solamente efectivas, sino afectivas. No hay yo sin tú, lo menciona Santos Guerra. Expresarse con las propias emociones, aprender ciudadanía, sin duda a veces queremos que la ciudadanía entre en torno a documentos, pero el arte ayuda, el teatro, la expresión a través de un mural, a crear comunidades. El desarrollo de habilidades sociales, que hoy se insiste mucho, y sin duda el arte ayuda a entablar este proceso comunicativo. Y ya como cierre de esta ponencia, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de sentidos, y para ello quiero que dediques unos minutitos a ver esta obra de Leonardo da Vinci que probablemente has visto, que se llama La Gioconda. ¿Qué te refiere? ¿Qué sientes? Que puedas escribir un poco a qué parte de la obra ves más, si te das preguntas, por ejemplo, en qué año fue pintada, cómo era la sociedad en ese año, un poco más del artista, y eso te va a ayudar a conectarte. Y por último, también te invito a este proceso interior, este proceso de comunicación con la obra, con el grito de Edvard Munch de 1893. Yo te pido que dediques al menos 5 minutos a observarlas, que te des ese tiempo y que puedas escribir lo que vas sintiendo. Bueno, yo por mi parte termino esta ponencia. Yo les agradezco muchísimo su atención, la escucha y un gusto de verdad participar en este evento. Por su atención, muchas gracias.